En este Día de la Madre celebramos a aquellas grandes mujeres que nos dieron su amor incondicional soportando el mayor de los dolores impuestos por Dios desde el inicio de los tiempos, el parto. Y así como nosotros amamos a nuestras madres, hay ocasiones en que vemos personajes de la animación que nos hacen recordar lo mucho que ellas nos aman, pero también habiendo personajes que lastimosamente nos muestran que en este mundo las madres no siempre son buenas. Así que en este especial del Día de las Madres relataremos a aquellas madres de series animadas que tuvieron muy poca madre. Así que sin nada más que decir, comenzamos con el top de las 6 peores madres vistas en series animadas. La mujer con la que iniciamos este top es una que, pese a tener prácticamente los recursos para buscar a su hijo, se resignó demasiado fácil. La madre de Finn, Minerva, en Hora de Aventura tal vez haya tenido un enorme impacto positivo en su comunidad en la isla de humanos, sirviendo como médica ella y sus clones robóticos, cuando se liberó el virus que casi extingue a los humanos de la Tierra. Pero he aquí el meollo del asunto, porque teniendo esos clones robóticos que ella fabricó y teniendo el dinero con el que pudo fabricarlos y la tecnología suficiente para volver a fabricar más réplicas, no tuvo el tiempo o se le ocurrió usar estos robots para ir a buscar a su hijo, y fácilmente pudo hacerlo pudiendo fabricar un escuadrón de robots listos para recorrer toda la Tierra y localizar a Finn, y si en caso estos fallaban podía enviar otros más gradualmente mientras dejaba que las otras Minerva Bots trataran a los enfermos de la isla. Pero según lo que se nos muestra en la historia de Minerva, ella priorizó mucho más su trabajo de médico que ir a buscar a su hijo. Y no estoy diciendo que hizo mal, al contrario, eso es algo muy bueno, pero fácilmente pudo crear androides con el equipo o el armamento necesario para adentrarse en la peligrosa tierra de U y al menos aumentar las posibilidades de encontrar a su hijo, tal cual como lo hicieron durante años los padres de Dory al recorrer el océano entero. Y sí, muchos me dirán que ella sí intentó buscar a Finn, pero díganme, eres una madre desesperada que perdió a su hijo y pides ayuda a alguien que dirige una tropa de exploradores, y este individuo encomienda a uno de sus subordinados a buscar a tu hijo, como si con una sola persona bastara para encontrar a tu hijo perdido en el océano. Yo creo que si para ti con eso es suficiente, pues tienes muy poca convicción de encontrar a tu hijo, por lo que la razón de por qué Minerva está en este puesto no es porque haya tenido malas intenciones con Finn o no lo quisiera, sino porque en vida no tuvo la suficiente voluntad para buscar a su hijo, ni siquiera usando los recursos tecnológicos que ella había fabricado. Y sí, podría contar que intentó ordenarle a su hijo el extraer su alma en una biotransferencia tecnológica, según ella, para mantenerlo seguro, pero no lo tomo en cuenta porque en mi perspectiva Minerva dejó de ser humana el día que transfirió su conciencia a una computadora basada en algoritmos y solo guiándose en cálculos lógicos. Pero de estar equivocado y que esa sea su alma y conciencia como tal, solo la harían peor, ya que intentó obligar a su hijo a morir para tenerlo con ella, algo que una madre no buscaría que le pasara a su hijo para tenerlo seguro. Pero bueno, queda a tu interpretación, pero para mí Minerva tiene merecido este primer puesto. Es cierto que una buena madre prioriza la seguridad de sus hijos, pero una cosa es encaminarlos a preservar su seguridad y otra muy diferente es adoctrinarlos para tener terror por todas las cosas fuera de casa, todo para mantenerlos encerrados en una jaula llamada dependencia. Es por eso que la abuela Jojo del increíble mundo de Gumball, madre de Richard Watterson, se queda en este puesto, porque en el capítulo en el que se nos la reintroduce, se nos deja ver los métodos que ella tomaba con Richard y después con Gumball, Darwin y Anaïs, en los que les mete terror absoluto por todas las cosas exteriores, viéndolas según ella como peligros mortales potenciales, siendo un claro caso de paranoia total. Desde las cosas más simples como cortar pan y cerrar una ventana son peligrosas para esta mujer, saboteando las cosas para ella
quería, según, mostrarles los peligros a Darwin y a Anaïs a los que se exponían. No conforme con eso, la anciana psicópata llegó al punto de intentar arrollar a Gumball con un auto para meterle pavor al salir a hacer mandados, para luego mostrarnos cómo, a raíz de haber criado así a su hijo y ahora a sus nietos con medidas de seguridad tan absurdas, estos llegarían a convertirse en costales de papas en su totalidad, incapaces de pensar por sí mismos. Y eso que podemos recordar cómo echó a su hijo de casa a patadas en vez de desearle lo mejor en su vida ahora que estaba a punto de formarla con otra mujer. Seguramente porque cuando vio que su hijo decidió no depender más de ella, simplemente lo echó de casa por frustración al ver que Richard escogió vivir con Nicole antes que vivir con ella. Pero si está un poco más arriba que Minerva, es que al menos ella aprendió que Nicole sí era una buena madre en cuanto al cuidado de su familia, permitiéndoles errar y aprender de sus errores. Pero si de no ser porque Nicole conoce a Richard, la abuela Jojo habría matado a su hijo lentamente con esas grandes cantidades de comida que ella le servía y sobreprotegiéndolo al extremo, en cuyo caso la abuela Jojo se habría convertido en aquello que intentaba alejar de su hijo, un peligro mortal. Si está aquí es por el mero hecho de que no tenemos una aparición, pero sí conocemos su apariencia y tenemos la constancia de que sí o sí existe en este anime. Me refiero a la madre de Makoto, Moeko Ito. De por sí, el mero hecho de que no aparezca, llame o se comunique con su hijo para encaminarlo o aconsejarlo en su situación amorosa ya la hacen ver como una madre desatenta en su vida. Pero les doy un dato sobre ella, y es que se nos dice en el juego de la visual novel de School Days que Moeko trabaja como doctora, por lo que aunque digamos que en el anime ella trabaje las horas extra para mantener a Makoto, el mero hecho de que no se comunique con él aún en su trabajo, al menos en llamada, podemos ver que Moeko no está tan atenta en la vida de su hijo, ya que una madre que trabaja para mantener a su único hijo se preocuparía y llamaría por él cada minuto que le permite el trabajo, como en los tiempos de descanso, pero nada de eso ocurre. Peor se hace sabiendo y asumiendo que lo acontecido en los juegos de Overflow de la saga de School Days pasaron antes del anime y que Moeko y Tomaru se separaron y que ella obtuviera la custodia de Makoto la hacen ver como una madre completamente irresponsable de lo que su hijo estaba haciendo, ya que seguramente no sabía que Makoto empezó a actuar de la misma manera que su desgraciado padre, yendo de mujer en mujer, al no encaminar a Makoto en cómo debía actuar en una decisión tan importante como el noviazgo, ya que hay que entender una cosa: si priorizas algo, aunque sea por una causa noble, te perderás de las cosas que en verdad importan. Así que, aunque digamos que Moeko trabajaba duro para llevar el pan a la mesa a Makoto, ella cometió el error de priorizar la estabilidad financiera de su hijo y no su estabilidad emocional, al no interactuar con él en ningún capítulo del anime. Pero bueno, al final, la penitencia de esta mujer será el saber que no estuvo lo suficientemente cerca en la vida de su hijo, pese a que intentó hacer que prevaleciera con el dinero de su trabajo. Ahora, ella solamente encontrará el cuerpo de su bebé apuñalado y sin cabeza, rematando su castigo con el hecho de que nunca podrá volver a ver en primera persona el rostro de su hijo por última vez. Una cosa es no estar atenta en la vida de tu hijo por asuntos de trabajo, y otra muy diferente es literalmente pasar 7 años sin contacto con él con alevosía, sin darle el apoyo que necesita solo para darte la gran vida a espaldas de tu hijo y de tu esposo, cosa que hizo la madre de Charlie Morningstar. Pues sí, Lilith
tal cual como en su homónimo mitológico, es todo menos empática, además de ser una cínica e hipócrita, ya que una cosa es que ella rechazara a un cabrón que intentara someterla y tener potestad sobre ella, y otra muy diferente es formar un matrimonio con alguien que sí la valoró tal y como era, teniendo una hija con ese alguien, para después abandonarlo a él y a su hija, hipócritamente haciendo un trato con quien originalmente rechazó permanecer en el Edén, todo para asolear su cuerpo de bombonzote traicionero en el sol, dejando a su suerte a su esposo e hija. Así que sí, aparte de traicionera y abandona cunas, Lilith es de esas personas que, pese a estar rodeada de gente que la aprecia, son capaces de traicionar a quienes la aman con tal de conseguir sus propios intereses, no viendo todo lo que tiene y solamente velando por tener todo lo que quiere, siendo la definición del egoísmo perfecto. Y ahora que su trato con Adán terminó con la muerte de este, y viendo que su estadía en el cielo está en peligro, me da a entender que Lilith ahora va a ponerse en contra de su propia hija, rompiendo todo pensamiento puro y noble que Charlie tenga de su madre, viendo que la madre que tiene no vale la pena enorgullecer, porque nuestras metas personales son para nosotros mismos, no para nuestros padres, y si se enorgullecen de nuestros logros es porque ellos triunfaron en criarnos, cosa que la reina del infierno de Hazbin Hotel no hizo y al parecer tampoco quiso al dejar a su hija por 7 años, y ahora solo regresará para atentar contra el único logro que su hija tiene. Así que para mí Lilith se queda en este puesto 3. Creo que no hay que ser experto en el amor para ver que Nicole y Richard son tal para cual, al menos en haber sido criados por horribles madres se refiere. La madre de Nicole, así como la de Richard, es el vivo ejemplo de que hay malas madres, y las hay por montón, habiendo unas que sobreprotegen al extremo a sus hijos y otras que tienen una enorme expectativa impuesta sobre ellos, imponiéndoles el realizar trabajos y profesiones que en su mente son sinónimo de éxito, a pesar de que sus hijos tengan otras vocaciones. Pero Nicole ni siquiera pudo tener una vocación propia más allá de la que sus padres le imponían, sobre todo su madre, ya que para estos felinos con caras de amargados, todas las A's, B's y F's del mundo son una calificación de examen, a tal punto que casi matan a Nicole con una transfusión de sangre A en lugar de sangre B. No conformes con eso, todavía intentaron obligar forzosamente a Nicole a casarse con un neurocirujano y un banquero, y trataron de mandar a Richard a Guatemala. Y creo que muchos podemos tener una idea de por qué esta pareja de felinos querían hacer que su hija tuviera éxito en todo tipo de profesión posible, porque seguro querían cobrarse con Nicole todo lo que ellos no tenían. Y a pesar de que la madre de Nicole junto con su esposo enmendaron las cosas con su hija, eso no perdona 38 años de sobreexigencia hacia Nicole, desde el parto hasta el matrimonio y posterior al matrimonio. Así que sin nada más que decir, estos gatos rompehogares, sobre todo la madre, se quedan con este puesto. Antes de pasar al último puesto, quisiera mostrar a las 6 mejores madres que hemos podido ver en el anime y en series animadas.
Seguramente muchos ya esperaban a esta malnacida, malparida, malgeniuda, bastarda, heredera de Jezabel, maldita, endemoniada, soplamera, suripanta, desgraciada, malagradecida, abandonacunas, terrible, horrible, asquerosa, horrenda, obesa, narizona y sobre todo, madre con muy poca madre. Estoy hablando de la madre de Doofenshmirtz. Cualquier cosa que hayan hecho las anteriores señoras no se le compara con el nivel de maldad que comete adrede esta vieja del demonio. Primero que nada, abandona su primogénito al primer momento de tenerlo y luego le sigue aquella ocasión de que la muy desgraciada y malagradecida le regaló a su hijo menor el único gesto de amor que su primogénito le quiso dar, un oso de peluche, y luego lo vistió de niña tal cual en la vida real pasó con un escritor de novelas que terminó teniendo la peor de las mentalidades del mundo, siguiéndole el haber abandonado a Doofenshmirtz a su suerte, teniendo que ser criado por los ocelotes, y junto con su esposo lo obligaron a actuar como un gnomo de jardín, poniéndolo afuera de su casa día y noche, temporada por temporada. Otro de los males que esta mujer ha hecho es que, al igual que la madre de Nicole, no aceptaba a su hijo primogénito por el hecho de ser alguien que para sus estándares era débil, y desprestigiaba por completo todas las vocaciones y hazañas que Doofenshmirtz conseguía, por lo que te puedes dar cuenta del nivel de despojo que tiene por su hijo mayor, a tal punto de que seguramente ni siquiera sabe o le importa que ya es abuela y tiene a una hermosa nieta. Pero siendo las peores de sus tretas engañar a Doofenshmirtz para que éste abordara un barco y se fuera de su hogar. Y no conforme con esto, cuando lo vuelve a ver ya como adulto, lo primero que hace esta maldita es golpearlo y luego irse dándole la espalda y dejarlo tirado en el suelo. Pero al menos podemos decir que la única figura maternal real que tuvo Doofenshmirtz en su niñez fue su tía abuela, ya que ésta odiaba al hijo consentido de su malparida cuñada. Así que con todo lo que te he dicho, puedes ver que esta mujer se merece lo peor, se merece la peor de las pérdidas, se merece la peor de las muertes y se merece el peor de los tormentos en los infiernos. Y solamente queda especular que aquel Doofenshmirtz de la otra dimensión, este buscó venganza de su maldita madre y padre, seguramente vistiéndolos como gnomos, adornando su propio jardín. Con esto hemos llegado al final de este top y me encantaría ahora ver sus comentarios y sugerencias para el próximo Día de las Madres, analizando a malas madres que ustedes tengan en mente que merezcan estar en este top. Así que solamente pido que me regales tu like si el video te ha gustado, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Así que sin nada más que decir, yo soy Master Arrow y me despido.